Buenas y bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Jessica Saf y el día de hoy traigo un vídeo maravilloso. Es de esos vídeos que nos hace entender la misión de esta empresa, de Millennials Consulting, que es básicamente ayudar a las compañías a crecer, a entender su proceso de negocio, a entender también cómo podemos optimizar el tiempo, que yo creo que el tiempo es lo más valioso que tenemos todos como seres humanos. Y el día de hoy me encuentro con Araceli Barbudo, quien es parte de esta maravillosa empresa de Grupo Retiro. Muchísimas gracias, Araceli, por haber aceptado esta invitación. Yo sé que hay muchas veces que nos ponemos un poquito como nerviosos, que decimos, uy, yo no sé cómo va a salir esto, pero muchas gracias por haber aceptado que vengamos para acá, que hagamos este vídeo, porque yo creo que es muy importante pues que la gente primero entienda la misión que tienen ustedes como empresa. Y me gustaría pues empezar esta pequeña entrevista con la pregunta de ¿a qué se dedica Grupo Retiro? ¿Qué es lo que hace Grupo Retiro y a qué te dedicas tú básicamente dentro de esta empresa? Pues mira, somos una empresa que nos dedicamos a ayudar a las personas mayores, bueno, un despacho de abogados, que nos dedicamos a ayudar a personas mayores de 65 años a encontrar la mejor solución para poder aumentar sus ingresos a través de sus viviendas, pero sin renunciar a vivir en ellas. Con lo cual pueden emplearlo en contratar a alguien para que les ayude o pues, adaptar su baño o, bueno, o hacer el viaje de su vida. Claro, esa última me encanta, sobre todo los viajes, ¿no? Porque yo creo que al final, cuando la gente cumple cierta edad, y más de 65 años, que aquí se considera como personas ya de la tercera edad, creo que es súper interesante el saber que tienen una lucecita y decir, mira, hay empresas que realmente son empresas serias, que Grupo Retiro está desde el año 1996, ¿no? Me habías comentado. Sí, llevamos desde 1996 que el fundador pues, empezó a crear bueno, y a construir esta empresa y a predicar en el desierto, porque en aquel entonces nadie conocía conceptos de nuda propiedad o conceptos de Claro. hipoteca inversa. Y bueno, pues la verdad es que después de tantos años realmente nos ha surgido cantidad de competencia, evidentemente, nos han llegado a plagiar, o sea, a copiar. Claro, siempre pasa. Pero bueno, cuando nos mantenemos es porque lo estamos haciendo bien, entendemos, y con ayuda también externa, Claro que ¿no? sí. Y bueno, pues la verdad es que es un trabajo que para mí me enriquece mucho, porque el poder ayudar y el poder hacer a las personas o bien que tengan sus necesidades cubiertas o bien sus ilusiones, pues la verdad es que siempre, bueno, pues es Sí, yo creo que al satisfactorio. final, exacto, al final de eso se trata la vida, ¿no? De saber que tú puedes contar con una empresa seria y que tiene en el mercado tantos años que te va a respaldar en esta en esta etapa de tu vida, Sí. la verdad. Y yo creo que al final viene muy bien. Y mi otra pregunta es un poquito el cómo trabajaba antes Grupo Retiro, porque claro, desde el año 1996 es verdad que ya existía parte de la tecnología, pero no era una tecnología como la de ahora, que evidentemente a raíz del COVID era como o te digitalizas o mueres. Entonces, ¿cómo era el proceso antes? Pues mira, hablamos de una época en la que yo entré en el año 2000 a Wow. trabajar con el fundador bueno, no teníamos internet, trabajábamos con fax, trabajábamos con herramientas, con Word, era el WordPerfect en aquel entonces se Wow. llamaba, que no existía todavía ni Office siquiera. Y bueno, pues luego poco a poco con ayuda de las herramientas de Office, pues el Excel, pues todo el desarrollo de todos los cálculos se hacía con el Excel. Evidentemente con Windows pues guarda todos los archivos y con Access sobre todo manejar el tema de nuestros contactos, Claro. hasta que se nos quedó corto. Ya, eso te iba a decir, o sea, ¿en qué momento ustedes dijeron, mira, no podemos más con esto, creo que tenemos que pasar a otra fase? ¿Y cómo fue también ese proceso, no? Porque yo creo que al final el mercado está tan lleno de softwares, está tan lleno de cosas que tú dices, ¿cuál es la mejor para mí? ¿Cuál se adapta más a mí? Entonces, ese proceso de selección, tanto del software, que en este caso, bueno, es Ojo, así como el proceso de Millennials Consulting, ¿cómo fue tu Pues experiencia? eso es de lo más complicado, porque, como te digo, bueno, pues trabajábamos muy bien cuando tú ya coges tu dinámica, pero claro, sabes que todo eso se puede mejorar con todas las herramientas que van surgiendo. Probamos con un programa de un CRM dedicado más hacia inmobiliarias, eh, pensando que era un poco lo que se adaptaría más. Y bueno, hasta que llegamos a un momento en que nos encontramos ya con un muro Claro, insalvable, porque nuestro producto no es una inmobiliaria, claro. no vendemos casas como tal, sino que es más pues el asesoramiento, el seleccionar diversos productos, no es decir, una casa es una casa, se vende y punto. Esto es, sí, una nuda propiedad, pero hay varias formas de hacerlo
y dependiendo de las necesidades de cada persona, pues así vamos a orientarle hacia una u otra, o incluso decirle, mira, no, lo que a ti te interesa es vender la casa, Claro, porque es tu solución y bueno, pues nosotros no vamos tampoco, nuestra meta es ayudar a esa persona. eso es. Aparte, somos un negocio, evidentemente, no una ONG, pero evidentemente no vamos a engañar a nadie. Y bueno, pues cuando ese programa no nos funcionó, intentamos localizar pues a través de pues, un colaborador que veíamos que utilizaba Zoho y vimos que bueno que vosotros estabais ayudando a instalarlo, porque es verdad que el programa Zoho es bastante Amplio. claro, es tan amplio, o sea, es tan flexible Ujú, que lo más difícil, digamos, que nos surgía era cómo adaptarlo para claro. nuestra empresa. Con lo cual, bueno, pues contactamos con vosotros y bueno, pues hasta hoy hemos estado con toda la implantación y, bueno, pues encantados porque la verdad es que al principio es cierto que por parte de los compañeros, pues todos estamos, no reacios, sino que todo lo nuevo nos cuesta Claro. y es muy difícil cambiar la idea, pero poco a poco, claro, estamos ahora mismo pues, encantados y entregados, ¿no? Ya todo el mundo, si no está en Zoho nuestra frase, si no está en Zoho no existe. ¡Wow! Yo creo que esa es la frase célebre que deberían de tener todos los clientes. Mira, no sabes, o sea, yo entiendo perfectamente lo que dice porque obviamente también aparte de gestionar toda la parte de esto, también soy pues consultora y muchas veces pasa eh, que la gente, nosotros los seres humanos de por sí somos reacios al cambio. O sea, tú estás acostumbrada a algo con lo que has trabajado durante un tiempo específico en tu vida y de repente te dicen como, mira, vas a cambiar la forma de trabajar. Entonces, ese cambio de forma de trabajar, al final mucha gente no lo ve de forma, exacto, no se adapta muy rápido, no lo ve de forma correcta y yo creo que ese es un proceso también. O sea, yo creo que el cambiar esto son dos procesos. Uno, el proceso de la mente Sí. y el cambiar la forma en la que trabajabas antes, yo creo que eso es el primero, como todo, o sea, yo creo que la mente es súper poderosa en ese aspecto, y luego realmente tu forma de trabajar per se. Y ya una vez que pasas la primera barrera, que es la barrera de la mente, ya estás mucho más abierto para entender lo que se viene. Entonces ese proceso en la búsqueda, ¿no? De Soho y que llegaron a Soho, llegaron luego a Millennials Consulting, ¿qué cosas implementaron junto con nosotros en Millennials de Soho? O sea, ¿qué aplicaciones implementaron? ¿Cuál ha Pues, sido un poco el cambio? pues básicamente el CRM, que es El la alma aplicación mater. principal, claro, en la que nos ha ayudado, pues claro, al recibir las llamadas, que antes anotábamos en un papelito, lo dejábamos todo allí, luego ya se grababa tranquilamente, pues al poder grabarlo directamente, poderlo pasar, si ya es una referencia válida, pasarlo a contacto, el crearle ya pues su operación, su inmueble, dejar registrada la visita, el que le hemos enviado un estudio, poder consultar todo en la misma, desde el mismo sitio, poder consultar todo y no como antes que teníamos que ir a buscar la carpeta que está en tal sitio, El el Excel que está en archivo. no sé dónde, la propuesta que hemos mandado que está en tal sitio. Y luego, ¿qué habéis hecho con esto? Ay, pues aquí, no sé, espera, fulanito, o quién tiene el expediente. Entonces estábamos todo el día, que bueno, pues es verdad que une mucho, pero es cierto que también el poder trabajar incluso desde fuera de la oficina, Claro. el poder estar todos conectados y no tener casi, porque siempre hay algo que podemos olvidarnos, porque como he dicho, bien he dicho, si no está en Zoho no existe, Wow. y Amo ese entonces dicho. la gente si no lo apunta, pues evidentemente no te enteras. Entonces ahí también nos damos cuenta de muchas veces esas carencias que teníamos de comunicación, de que dices, bueno, yo lo sé, se queda aquí y al final pues nos quedamos todos los demás sin conocerlo. De esta manera pues todos nos vamos adaptando, vamos alimentando de ese CRM con toda la información y todos tenemos posibilidad de continuar, aunque alguien pues, se ponga enfermo, tenemos la posibilidad de continuar la operación y saber perfectamente en qué estado está. Claro, yo creo que esa es una de las cosas más importantes y sobre todo cuando decías, bueno, el posible contacto, el posible cliente y luego pasarlo a contacto, ver que efectivamente existe oportunidad. Yo creo que eso es uno de los retos más grandes, ¿no? Porque Sí, es lo que tú decías, antes de pasar por un papelito a una persona que quiere esto, no teníamos el conocimiento de el cómo realmente el negocio se llama a cada uno de los módulos y cada uno de los entes, ¿no? De un funnel de venta. Entonces yo creo que al final también ayuda mucho en la gestión de conocimiento incluso de negocio. sí, porque además, bueno, nuestro producto es un poquito complicado Claro. porque son varias, podríamos decir, líneas de negocio, que son varios productos y es verdad que no ha sido fácil
pero la verdad es que, pues bueno, seguimos mejorando, porque es verdad Claro. que fue la implementación, se hizo muy bien desde el principio, pero estamos mejorando ya haciendo esa división, por ejemplo, para hacer más fácil lo que es todo bueno, el flujo de trabajo, hacerlo más sencillo, los productos que son más sencillos, no tener que pasar por fases innecesarias. Y bueno, pues la verdad es que estamos pues en constante mejora. Tal cual. Es que eso te iba a comentar, porque yo creo que al final es lo que siempre yo, por ejemplo, le digo a mis clientes, es, esto es una base, pero el CRM tiene que seguir evolucionando y tiene que seguir creciendo. Y era un poquito lo que hablábamos antes de empezar la entrevista. Y es que al final uno tiene que hacer una consultoría para conocer realmente el negocio y ver, ok, esta es tu base, pero pensar un poquito más allá y decir, si yo el día de mañana quiero mandar campañas, este campo entonces no me va a servir, porque no voy a poder integrar, por ejemplo, me lo invento, campaigns. O si por el contrario, quiero hacer facturas con Books, pues voy a tener que utilizar sí o sí este campo o esta integración nativa que tenemos. O sea, tienes que pensar más allá, irte 2 y 3 pasos adelante para que efectivamente esa casa que estamos construyendo, que en este caso sea el CRM, pues tenga esas bases sólidas, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte importantísimo de lo que es la consultoría, incluso la implementación Sí, luego. yo es una de las cosas que también nos habéis ayudado mucho también, porque yo, claro, en el momento en que esto a mí se me venía todo encima. Claro, normal. Y yo decía, quería hacer todo a la vez, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues también pues nos ayudáis un poco a disgregar todo eso. Por ejemplo, Campaigns lo usaremos, pero de momento seguimos con otro externo, Claro. porque de momento nos faltan cositas que implementar, pero sí que me dijiste, no, esto se puede hacer después. Claro. O sea, relájate, que no pasa nada, podéis continuar, eso luego lo añadimos y ya está. También fichamos con People, por ejemplo. ¡Qué maravilla! Usamos las peticiones de vacaciones, Sí. con lo cual ya, bueno, pues lo hemos sincronizado con nuestros calendarios, todo el mundo vemos nuestros recursos disponibles, si tenemos a la gente o si están de baja o si están en una visita médica, que a lo mejor se han olvidado de decir que mañana voy al médico y de pronto ves, pues ya lo tengo aquí. Claro. O como te digo, pues es que está de vacaciones, incluso algún delegado de fuera. Los formularios, por ejemplo, tenemos también integrado en nuestra web y que directamente según un cliente graba, ya se nos graba un posible Soho cliente para Forms, poder eso es. llamarle. Pues tanto los colaboradores o los posibles compradores, los inversores, también lo tenemos ahí integrado. Y bueno, pues básicamente es lo que más utilizamos, evidentemente, sabemos todas Claro. las posibilidades, porque bueno, Analytics también estamos para poder llevar todo lo que es Los datos, los importantísimo. datos del negocio, ver cómo va fluctuando y todo lo que es la parte, digamos, económica, ¿no? Claro. Bueno, de resultados. Y bueno, pues la verdad es que claro, el tener todo ahí disponible, además, bueno, disponible o no disponible, porque también como puedes hacer que alguien, si tenga esos permisos o no, también está muy bien pues para cuando necesitas que alguien Sí, pueda manejar ciertos datos o no quieres que se exacto. manejen, Los pues roles. también es algo que está muy bien. Sí, yo creo que una de las cosas, hemos hablado de que dentro del funnel de ventas tenemos como muy bien vista la captación, que en este caso sería Soho Forms, que es algo súper importante porque yo creo que al final la web, siempre hablamos de que la web es esa entradita, ¿no? De la gente para que conozca tu negocio, para que sepa a qué se dedican y cómo nos pueden ayudar. Y que ese dato pase automáticamente a tu base de datos es increíble. Sí. Y que sepa exactamente de la página que ha venido y demás, yo creo que nos da datos muy interesantes, sobre todo para ver también la salud de nuestra web. Sí. Yo creo que todo se conecta al final, ¿no? Sí, porque directamente en el momento en que entra el formulario a nosotros ya nos aparece que la fuente de ese posible cliente es o bien una landing de cualquier tipo de producto o bien directamente de la página web. Entonces, para nuestra estadística y saber cómo van funcionando pues, dichas landing o cómo funcionan las visitas a la web y todo, nos viene también muy bien poder hacer esa estadística. Qué maravilla. Tú cuando empezaste el proyecto, ¿te creerías que un tiempo después ibas a estar hablando de esa manera? Decir, ok, la estadística, el CRM, el posible cliente, el funnel. Yo al principio para nada. O sea, a ver, yo además tuvimos la mala experiencia con el programa anterior, Claro. que yo lo intentaba y me topaba con un muro. Venga, pues lo salgo así, pues venga, lo intento, porque bueno, al fin de cuentas, bueno, yo más o menos los entiendo bastante bien, ¿no? Los programas, y es verdad que los intentaba moldar pero es que llegaba un momento en que decía, mira, aquí ya me paro, digo, es que Claro. no puede ser, ya No no puedo seguir podemos ni gastando más invertir más tiempo. tiempo ni más dinero, no es que sea mal programa, pero no nos vale, Claro. tenemos que buscar otra solución. Y claro, esa sensación de agobio, de pensar que estaba todo, como te decía antes, yo quería todo, veía todo y decía, ¿cómo lo encajo? Quería tenerlo todo, al principio ya todo solucionado, todo controlado.
y bueno, pues pensar que algún día llegarías a decir, no, pues está casi todo, lo que al menos queríamos al principio, pues es verdad que te cuesta. Y la Sí. verdad es que sí que pues poco a poco, efectivamente, nos habéis ido guiando, nos habéis ido pues, ayudando y también en esos casos, pues un poco el tranquilizándonos, el Sí, decir, de psicólogos también venga, hacemos ese. que no te preocupes, que esto no sé qué, que es normal, es que la gente no, pues, no se apaña o están todos diciendo, madre mía, digo, y claro, yo les entiendo también a ellos, porque Claro. yo me pasaría un poco y no todo el mundo tampoco tiene, pues no sé, Sí, la misma, no sé, la apertura mental facilidad, y sí, exacto. para manejar herramientas informáticas y esto tiene que valer para todo el mundo, no puede ser Claro. que es que tengas que ser un experto. Y entonces, bueno, pues al final no, pero ya verás como poco a poco y efectivamente pues un poquito ahí pues fuimos adaptándonos y al final la gente es pues como me decíais, que al revés, que al final la gente va a decir, si no es tan zojo, no existe. Exacto, wow, esa frase, yo creo que esa frase tiene que ser el nombre del vídeo, si no es tan solo no existe, o sea, lo necesito, y yo no sé si te había dicho no, pero de ahora en adelante, o sea, mis clientes, si me ven, quiero que sepan que ahora va a ser el lema de las reuniones, ¿vale? Pero bueno, ya para finalizar, porque si es por mí, me quedo aquí, vamos, porque Sí. la conversación está muy buena. La última pregunta es, ¿recomendarías a Millennials Consulting como partner de Soho para la implementación de, bueno, del sistema Sin de duda, ventas y demás? yo sin duda, vamos, porque de no ser por ello no hubiera, a ver, podríamos haber hecho algo, o sea, Claro, eh, yo con ayuda de nuestro informático, pues podíamos haber llegado seguramente a algo medianamente, pero para nada porque yo siempre se han metido conmigo mi familia porque me leo las instrucciones y digo, claro, no es que no sepa cómo funciona, es que quiero saber todas las posibilidades que tengo y correcto. eso sois vosotros, o sea, a mí realmente Emilenia es lo que me ayudas a decir, tienes todas estas herramientas, yo necesito esto, pues con eso puedes aplicar, no tiene que ser al revés, yo investigar, a ver, que luego sí, que luego investigas dentro de lo que conoces y bueno, pues ahí vamos trabajando porque en el fondo también te gusta, bueno, Claro, a mí en concreto, ¿no? Me gusta un poco descubrir cosillas y ver, pero es verdad que siempre de la mano bueno, en este caso de José, que es sí, nuestro consultor y que siempre bueno, pues está ahí disponible y bueno, pues nos ha sabido guiar, ha entendido nuestra forma de trabajo y bueno, pues nos sigue ayudando y esperemos que por mucho tiempo claro que sí. porque esperemos seguir mejorando y porque al principio, fíjate, tenía mis dudas, decía, no, esto pues llegará a un punto. Sí, es verdad que llegará a un punto en el que digamos, ya no puedas tampoco, Claro, pero es cierto que sí sigo viendo posibilidades de seguir aumentando y haciendo cositas claro. Y te digo una y cosa, mejorando. nosotros incluso como consultores, abrimos el CRM y de repente vemos 20 cosas nuevas. Y Claro, nosotros, ok. Entonces es como un no parar, la tecnología continúa, 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 pero es cierto que tenemos que aprender como a saber qué cosas sí son necesarias para el cliente, porque sí, hay muchísimas cosas, no todas serán sí. necesarias, no todas las aplicaciones serán necesarias, no todas como las configuraciones serán necesarias porque Sí, tal vez no, ni siquiera es tenga como que ver con nosotros, el... que aunque son pocos productos, pero dices, a cierta persona con Exacto, cierta casuística, pues le puede valer uno o no, o le pueden valer dos o ninguno, como claro. decíamos antes. Entonces, en este caso es lo mismo, es decir, bueno, sabéis que hay cosas que dicen, mira, esto a ti no te vale para nada, pues conociendo ya nuestra metodología de trabajo, o decir, pues mira, nos vais descubriendo cositas y Claro, sobre todo pues esas actualizaciones que a lo mejor si ya te quedas solo, digamos, con la herramienta, pues te vas quedando desactualizado, porque sí, ya pues como antes, nos estancábamos y nosotros trabajábamos perfectamente. Con más o menos tiempo trabajabas y sacabas claro. las operaciones, pero evidentemente hemos ido mejorando, pues con esto igual, ¿no? Con el paso del tiempo y todas las mejoras que vaya haciendo, pues irá, supongo que entraremos en la inteligencia artificial, no En sé algún cuándo, porque a mí me momento. da. Pero bueno, pues también digo yo que llegará el día y evidentemente Y ahí estaremos necesitaremos ahí para ir de la mano de con vosotros ustedes, para claro que que sí. Bueno, Araceli, muchísimas gracias por tu tiempo, a gracias por vosotros. haberte tomado el tiempo de venir con nosotros, de hablar y de contarnos un poquito la historia, tanto de Grupo Retiro como de toda la historia que ha venido siendo la digitalización, ¿no?, de esta gran empresa. Muchísimas gracias
Y pues nada, espero que te hayas sentido bien en esta entrevista. Pues perfectamente, muchas gracias a vosotros y nada, Nos- espero que sigamos juntos claro que sí. mucho tiempo. Nos vemos. Bueno, muchísimas gracias por haber acompañado en este maravilloso vídeo de caso de éxito con Grupo Retiro. Espero que les haya gustado el vídeo, espero que les haya gustado este caso de éxito tan interesante, sobre todo de empresas de este sector que realmente trabajan con tanta dedicación y sobre todo ayudan a personas que en algún momento de su vida creen que, bueno, ya no tienen más nada que hacer, les devuelve como esa esperanza y esa segunda oportunidad de decir, claro que sí, ahora es cuando tenemos que disfrutar. Gracias por haber visto este vídeo y nos vemos a la próxima. ¡Chao!